10:05 de la mañana, seguimos pendientes de este plan arancelario que va a anunciar Donald Trump esta tarde a partir de las 4 p.m. hora del este, de las implicaciones, por supuesto, económicas, pero también de las implicaciones geopolíticas. Y por eso hoy queremos contar con Ignacio García Valdecasas Fernández, analista internacional, fue embajador de España, profesor en la Universidad Loyola en Sevilla y también en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Es un placer, Ignacio, que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Es un placer. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a la audiencia de comercio y a todos vosotros. Estoy encantado, muchas gracias por invitarme y estoy a vuestra disposición para daros mi punto de vista. Como sabéis, yo soy un analista independiente, soy embajador de España jubilado y ahora pues me dedico fundamentalmente al análisis de la política internacional. Ahora le llaman geopolítica, pero yo prefiero usar las palabras antiguas de política internacional y relaciones internacionales. A vuestra disposición. Qué Como bien, usted quiera. Ignacio. Y eso es exactamente lo que estamos buscando, personas que tengan esa capacidad como la que usted tiene. Y bueno, le damos la bienvenida aquí al programa Buenos Días Wall Street. Así es que vamos a comenzar con esta entrevista que ya tenemos preparada para usted. Un placer. Ignacio, te pregunto, ¿qué va a suponer la implementación de este plan arancelario nunca visto antes? Y además de las consecuencias económicas que no paramos de mencionar aquí, de analizar, ¿qué consecuencias políticas podría acarrear? Bueno, con Donald Trump siempre se ha arriesgado a hacer ningún tipo de previsión. Como yo vengo diciendo desde hace ya un año, desde que empezó la campaña electoral, Trump es imprevisible e impredecible y el segundo mandato va a ser completamente distinto del primero, porque ha tenido tiempo de 4 años para reflexionar, ver las traiciones a las que fue objeto por sus colaboradores más cercanos, como el jefe del Estado Mayor, como Tom Bolton, incluso quizás Mike Pompeo, y claro, ya ahora está completamente rodeado de fieles, de leales y fieles servidores y trumpistas. ¿Qué consecuencias políticas? Bueno, pues va a tensar las relaciones de Estados Unidos con una gran parte del resto del mundo. Las relaciones con Europa, las relaciones con sus vecinos, pero también las relaciones con China y las relaciones con India y con otros países. El efecto económico es difícil de cuantificar por el momento porque tampoco sabemos muy bien cuáles son los aranceles que Trump va a aprobar, porque varias veces ha hecho ya un anuncio que luego él mismo lo ha modificado sobre la marcha, de manera que hay que esperar a ver exactamente qué es lo que decide, qué es lo que entra en vigor, qué es lo que se retrasa y luego ver los análisis que hagan los economistas expertos en comercio internacional y luego las consecuencias políticas pues van a ir viéndose poco a poco, pero en este terreno todo el mundo guarda sus cartas, pretende que aquí no pasa nada o que pasa lo menos posible, que va a haber una respuesta mesurada en el terreno comercial, pero lógicamente esto va a tener consecuencias políticas. Por un lado, yo lo que veo más evidente es que va a profundizar el foso que se está cavando en el Atlántico, el foso que va a separar a Estados Unidos de Europa. Hay un artículo muy interesante del profesor Stephen Walsh, el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Ciencias Políticas de Harvard, Stephen Walsh, que dice, sí, América es hoy ya un enemigo de Europa. Bueno, pues los aranceles van a aumentar y van a incidir en que Recrudecer. incremente la tensión entre ambas partes. Bueno, sí, Ignacio, y de hecho no solamente un enemigo de Europa podría ser los Estados Unidos, o tenerse como enemigos, porque México, Canadá y China tienen previsto junto con Europa responder a esos aranceles recíprocos con otros aranceles. Esperemos que esto se pueda solucionar por una vía diplomática, pero ¿qué podríamos esperar en ese sentido con un presidente como lo es Donald Trump? ¿Qué decisión podría tomar él en este aspecto? Con Donald Trump se puede esperar lo que sea. A mí me gustaría tener la bola de cristal, pero es que la tengo ahora en el taller. Mal momento, tengo la bola de cristal en Toda el la taller tenemos en el taller. y todavía no sé cuándo me la van a reparar y me la van a devolver en buen estado. El, ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues tenemos que ver las medidas, porque por ejemplo, así como Italia o Alemania
Porque el déficit de la Unión Europea no es un déficit diferenciado. El déficit es de Alemania, de Italia, o el superávit de Alemania y de Italia, pero España, por ejemplo, España tiene déficit comercial con Estados Unidos, lo cual en la óptica de Trump nos permitiría a nosotros, si estuviéramos fuera de la Unión Europea, imponerle graves aranceles contra Estados Unidos sin que Estados Unidos pudiera respondernos porque España tiene déficit con Estados Unidos. Entonces, bueno, los españoles, que somos un país modesto, mediano, lo que esperamos es que los aranceles sean que no vaya haciéndose todavía más amigos y enemigos por el mundo, y que los aranceles, si los va a instalar, pues que sean mesurados y que sean, como dicen los franceses, ciblés, es decir, que vayan discriminando en función de los distintos objetivos que sean. Los recíprocos son aquellos países que o bien tienen superávit con Estados Unidos o bien le establecen toda una serie de aranceles muy superiores a los que establece Estados Unidos para los productos de estos terceros países. Pero claro, Trump incluye en los aranceles impuestos internos de carácter indirecto, como el IVA en Europa, pero es que también en Estados Unidos varía según los estados, porque creo que eso es una competencia de los estados federados, pues también tienen impuestos al consumo, impuestos directos. Claro, todo eso puede crear una confusión y un caos absoluto. Y vamos, los economistas lo dicen. Sí, eso. El primer perjudicado va a ser la economía norteamericana, porque uno no se transforma en fabricante de coches en 1 año, en 2 años o 3 años. Si Estados Unidos quiere ser el líder de fabricantes de coches, va a tardar 7 u 8 años en conseguirlo. Y además, si nace una industria absolutamente protegida, va a ser absolutamente falta de competitividad, con lo cual va a tener que estar vendiendo coches no competitivos que solo se pueden vender gracias a una protección arancelaria. Yo no sé si hay alguien que esté cerca de Trump y que le diga la verdad, las verdades del barquero. No lo sé, porque claro, como estamos entrando en una época de caos, pues los análisis son complejos. No, y me llama la atención eso que dices, ¿no? De los años que tardaría, por ejemplo, Estados Unidos en convertirse, ¿no?, el líder en la fabricación de vehículos, ¿no? 7 u 8 años. Y aquí la paciencia es corta, porque si todo va hacia un cambio inflacionario y precisamente a Donald Trump se le votó para que arreglase el tema económico, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque también hay otros temas calientes, Ignacio, estamos muy pendientes también de si cumple o no la amenaza de Trump de gravar indirectamente la producción de petróleo rusa al no haber un acuerdo sobre un alto al fuego, ¿no? Trump llegó prometiendo poner fin rápidamente a la guerra de Ucrania, que ya lleva 3 años. ¿Se está equivocando de estrategia al amenazar ahora a Rusia con aranceles? Bueno, es que no se pueden establecer aranceles a las importaciones de petróleo ruso porque en teoría el petróleo ruso está sancionado. El petróleo ruso está sancionado en Estados Unidos y en la Unión Europea. Por cierto, son sanciones que más o menos son ilegales, podemos llamar ilegales, puesto que son las únicas sanciones legales son las que establece el Consejo de Seguridad. Y claro, el Consejo de Seguridad pues está en China y Rusia, pero es que esa es la realidad de la comunidad internacional, y la Carta de Naciones Unidas se hizo teniendo en cuenta la realidad de las relaciones internacionales y de la comunidad internacional. Como digo, no se pueden establecer aranceles suplementarios o más aranceles a las exportaciones rusas porque están sancionadas. Lo que ocurre es que quiere establecer aranceles para el petróleo que sale de Rusia y va a otros lugares. Claro, eso es casi una declaración de guerra para India y para China, porque India y China son libres para comprarle el petróleo a quien le parezca oportuno y conveniente. Y claro, y además el mercado internacional del petróleo es poco transparente y hay muchísimas operaciones de triangulación. Entonces, ¿cómo vas a saber exactamente del petróleo que importa China cuánto exactamente viene de Rusia o viene de Irán a través de Rusia? O viene, de Rusia a través de Irán.
va a ser muy difícil, y eso ya lo dije yo el otro día en Negocios Televisión. Yo estoy todos los lunes en Negocios Televisión a las 8:45 en Madrid, y ya señalé que pretender ahora poner aranceles al petróleo ruso es prácticamente imposible. Lo que se pueden poner son sanciones a los países que lo compran, fundamentalmente India, China y otros países asiáticos. Pero claro, ya está, a lo mejor está apretando más de lo que puede en verdad apretar Trump y el gobierno de Estados Unidos en este terreno comercial y económico, y luego va a ser muy difícil de identificar las operaciones, porque esas operaciones pues no se van a pregonar a los cuatro vientos. A Rusia, la verdad es que sí, si impide que sus exportaciones se realicen, pues sí le va a afectar, pero no se ve claramente cómo puede Trump parar las exportaciones a Rusia cuando Estados Unidos todavía no las ha parado. Sí, puede sancionar a los países que de la bandera de los barcos, pero hay que identificar exactamente qué petróleo va dentro de ese petrolero. Y puede haber dado la vuelta por medio mundo el petróleo ruso antes de cargarlo en un puerto de Pakistán o de Emiratos o de otros sitios, ¿eh? Sí, es correcto, como lo comentó Ignacio. De hecho, se le ha complicado el proceso de paz a Donald Trump por el momento, y la respuesta a las amenazas de Trump por llegar a bombardear a Irán, pues propiamente Rusia está condenando esos ultimátus que están yendo de Estados Unidos como un intento de imponer su voluntad y de advertir las consecuencias catastróficas. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? ¿Qué crees que podría suceder después de esto? Aquí tenemos dos cuestiones distintas, pero que están muy ligadas. La guerra de Ucrania, por un lado, y el enfrentamiento de Israel con Irán y la posible intervención de Estados Unidos. Yo vengo diciendo desde que Trump tomó posesión de que él iba a terminar la guerra en 24 horas, bueno, pues que la realidad iba a ser mucho más difícil de lo que pretendía el candidato Donald Trump. Y así ha sido. Luego he venido diciendo que Rusia no quiere un alto el fuego. Eso lo digo yo ya desde hace 2 meses. Rusia no quiere un alto el fuego y no está dispuesta a aceptar un alto el fuego que sea simplemente un paréntesis de 30 días para luego seguir la guerra. ¿Por qué? Porque va ganando. ¿Por qué? Porque está más preparada para avanzar en el frente de batalla, y porque si las cosas siguen como están, rebus sic stantibus, Rusia va a ganar la guerra a medio plazo y quizás a corto plazo. Entonces no le interesa el alto el fuego. Lo que no quiere Rusia es aparecer ante la opinión pública mundial, de ser el causante de que no se alcance la paz, de ser el causante de que no empiecen las conversaciones de paz, de ser el causante de que siga la guerra. Entonces, por un lado, como yo he dicho y repito, que Rusia está dispuesta a hacer todo tipo de malabarismos para que no haya un alto el fuego, pero que no se vea que es Rusia la que lo impide. Al principio, que Zelensky, que era bastante torpe en algunos momentos, no se daba cuenta de que Rusia no iba a aceptar un alto el fuego y se negaba al alto el fuego. Cuando luego ya vieron que efectivamente a los rusos no les convenía un alto el fuego, Zelensky ya aceptó el alto el fuego de 30 días. Entonces ahí fue cuando Putin ha ido maniobrando y le ha dado un pequeño caramelito a Trump, dándole el alto el fuego en materia de instalaciones energéticas. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes no se iban a bombardear la una a la otra a sus respectivas instalaciones energética. Pero es que eso a Rusia le venía muy bien, porque Rusia ya ha destruido prácticamente todas las instalaciones energéticas de Ucrania. Y un alto el fuego en este terreno lo que haría sería impedir a Ucrania que siguiera atacando las instalaciones energéticas rusas. Lógicamente, Ucrania lo ha aceptado porque ya se dio cuenta Ucrania de que si no acepta algo, Trump le quita el apoyo militar y el frente ucraniano se desploma en 2 o 3 semanas. Pero lo está incumpliendo, lógicamente. ¿Cómo no lo va a incumplir Ucrania? Y claro, si lo cumple Ucrania, acto seguido lo cumple Rusia y ambas partes se acusan mutuamente de ser los que han roto el alto el fuego. Luego siguieron las negociaciones y le dio un segundo caramelito a Trump, que fue el alto el fuego en el Mar Negro. Es decir, se acababa la guerra en el Mar Negro de tal manera que hubiera libertad de navegación y los ucranianos podían exportar sus cereales, que desde hace 2 años los exportan con mucha dificultad por tierra. Pero claro, ¿qué ocurre? El alto el fuego, si no le levantan las sanciones
a Rusia en materia de cereales y fertilizantes, la consecuencia iba a ser que Ucrania iba a exportar sus productos, pero Rusia no iba a poder exportar los suyos. Entonces le dio el caramelito y luego se lo quitó y le dijo, bueno, esto lo pondremos en vigor cuando a mí me dejen vender mis cereales y mis fertilizantes, pero la Unión Europea el otro día en la reunión de París dijo que no iba a levantar ninguna sanción respecto de Rusia, con lo cual Rusia sigue sancionada en materia de exportación de cereales y fertilizantes, no le sirve de nada la libertad de navegación en el Mar Negro, con lo cual el segundo alto el fuego también ha sido un fracaso. Trump, que no es tonto, ha debido de empezar a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y ha empezado a amenazar ya a uno y al otro, a Zelensky y a Putin. Pero él tenía mucha prisa, Trump, en llegar a una, esa es mi opinión personal, mucha prisa en llegar a una solución en Ucrania para tener las manos más libres en Oriente Medio. Y ya para irnos a que vayamos acostumbrándonos, haciéndonos el cuerpo de que puede haber una catástrofe, pues atacó prácticamente sin ninguna razón aparente a los hutíes, porque los hutíes, desde que se estableció el alto el fuego en Gaza, prácticamente no han hecho ningún ataque ni a Israel ni a ningún barco. Los hutíes atacaron al Mar Negro a los barcos que iban con destino a Israel y a los barcos norteamericanos ante la masacre que está teniendo lugar en Gaza y ante el veto que Estados Unidos ejerció durante un año y medio, 2 años en el Consejo de Seguridad, la administración de Biden, para que el Consejo de Seguridad no adoptara ninguna resolución exigiéndole a Israel y a Hamás el alto el fuego. El veto de Estados Unidos impedía el alto el fuego en Gaza y los hutíes, podemos incluso decir que en defensa de la legalidad internacional hicieron uso de la fuerza para forzar al Consejo de Seguridad que solicitara el alto el fuego. Es una interpretación un poco benévola, comprendo, con los hutíes, que no corresponde exactamente con la realidad, pero haciendo caricaturas como las cosas se entienden. Entonces, sin previo aviso y sin previa declaración de guerra, los Estados Unidos bombardearon 45 objetivos durante 48 horas, la mayoría civiles. El primero fue un bloque de viviendas donde al parecer estaba la pareja del responsable militar hutí del sistema misil y antimisil. Claro, un claro crimen de guerra. Cuando tú atacas sin previo aviso de noche a un bloque de vivienda, estás atacando a civiles. Eso está claramente prohibido por la legislación internacional, el derecho internacional y sobre todo el derecho de Viena, los convenios de La Haya y los convenios de Ginebra. ¿Que va a haber ataque a Irán? Pues yo no sabría decirlo. No sabría decirlo porque la jefa, la responsable de seguridad, de inteligencia del gobierno Trump, Tulsi Gabbard, que es una pacifista radical, no es que no se ha opuesto al bombardeo de Yemen, aunque dijo que no había ninguna prisa, pero sí le ha pasado una clara información al presidente Trump, según han dicho varios agentes jubilados de la CIA, de que Irán no está en el proceso de construir una bomba nuclear. Con lo cual, si el jefe de la CIA y la responsable de inteligencia le dicen eso al presidente Trump, lo que le están es quitando la alfombra debajo de los pies al partido militar de la guerra, a los belicistas que quieren ir directamente a bombardear Irán, porque le quitan la razón fundamental, la razón de más peso, que sería el avance de Irán en el camino hacia la bomba nuclear. Yo no me atrevo a pronunciarme, creo que sería una catástrofe que abriría muchos interrogantes. No sabemos cómo reaccionaría Rusia, no sabemos cómo reaccionaría China, todos los países del Golfo, todos están en contra de ese ataque ahora mismo. Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, y es posible que no le dejen a Estados Unidos suministrarse en las bases que tiene en el Golfo, con lo cual tendría que suministrarse directamente de la isla de Diego García en medio del Océano Índico. Entonces, bueno, hay muchas interrogantes y yo espero que Trump, finalmente, que es un hombre inteligente y listo, pues lo piense 2 veces antes de abrir un nuevo frente que podría ser de consecuencias catastróficas, como me habéis dicho vosotros en la pregunta.
Bueno, la realidad es esa, ¿no? Que Donald Trump prometió acabar con la guerra en 24 horas y prácticamente la cosa se está complicando. Volviendo un poquito también al tema de los aranceles, te quería preguntar ya por último, porque Donald Trump suele criticar, ¿no?, el trato muy injusto que Estados Unidos está recibiendo de sus socios comerciales, hablaba de amigos, de enemigos, en fin. En líneas generales, esperando un poquito, ¿no?, lo que pueda anunciar en la tarde de hoy, que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque como decíamos, los pone, los pausa, los vuelve a poner, los vuelve a pausar. Podríamos estar a las puertas de una reorganización del comercio mundial a favor de Estados Unidos, a pesar de que al principio va a ser muy inflacionario. Donald Trump decía, va a haber dolor, pero luego volveremos a ver a una Estados Unidos rica, ¿no? ¿Esto va a ser realmente un paso a favor de Estados Unidos o simplemente esto va a ser una reorganización bestial, como decíamos, del comercio mundial? La autarquía y los aranceles masivos nunca han funcionado en países que están en la situación como Estados Unidos. Han podido funcionar en países que estaban empezando su desarrollo económico, como pudo ser Corea del Sur, en un momento determinado para hacer una sustitución de importaciones y promover la industria local. Pero son circunstancias muy específicas que jugaron en algunos supuestos históricos y no incluso no en todos, porque hubo otros países, muchos en América Latina, que intentaron seguir los pasos de, por ejemplo, de Corea del Sur y no funcionó. Yo no estoy convencido que esto vaya a beneficiar a los Estados Unidos en cuanto a su beneficio directo y particular de como Estados Unidos como un país. Y segundo, no creo que de esta manera sea la forma de reorganizar el comercio mundial. Todo el mundo piensa que el sistema es injusto, porque todo el mundo quiere más de lo que tiene. Esa es una regla básica de las relaciones internacionales. Entonces, también piensan que es muy injusto que el comercio se cifre en un altísimo porcentaje en una moneda que controla solo un país, que es el dólar controlado por Estados Unidos. Lo consideran muy injusto. Y bueno, y muchos países estarían encantadísimos y harían todo lo posible por quitarle ese monopolio, el monopolio al dólar. Y yo no descartaría que el caos y toda la confusión y desorden que se va a causar con esta iniciativa termine favoreciendo el que surja una moneda alternativa al dólar, alternativa junto con el dólar, en cuyo caso sí sería un grave perjuicio para Estados Unidos. Yo creo que esto que está haciendo Estados Unidos no facilita que el dólar siga siendo el monopolio del comercio internacional en alta medida, no el 100%, lógicamente, sino que puede llevar a una debilitación mayor todavía del monopolio del dólar en el comercio internacional. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Uh-huh. Bueno, pues Ignacio, estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta tarde, de lo que pase en los próximos días, semanas, meses, porque me imagino que esto es el inicio, ¿no?, de algo a lo que todos estamos expectantes, ¿no? Desde Europa, desde China, desde México, Canadá, pues, Estados Unidos. Y bueno, ha sido un placer charlar contigo. No sería la primera vez que Trump nos sorprende, o bien haciendo un anuncio mucho más pequeño, por ejemplo. Pero, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Tu apuesta cuál es? Porque aquí hacemos apuestas de saldrá y no dirá nada, saldrá y lo cambiará todo, saldrá y realmente esta vez yo sí creo que la amenaza se va a cumplir. que dice algo, pero bastante menos de la expectación que ha creado. Y que luego se reserva el derecho a modificarlo en los próximos días o semanas. Porque también hay mucho de aspaviento, de postureo, para situarse, eso muy de su negocio inmobiliario, de situarse siempre en posición de superioridad a base de asustar al contrario o de desequilibrarle psicológicamente y de fragilizarle emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, anuncio, aranceles, pero no en unos términos demasiado agresivos, ¿no? Podríamos decir. Tan apocalípticos como los que algunos barajan. Vamos a estar muy pendientes de eso, Ignacio, ya que los mercados aparentemente están en pausa en este momento, las pérdidas son mínimas, pero no queda nada que esperar a que el presidente salga ahí a los jardines de la Casa Blanca y dar ese anuncio que todos estamos apostando en diferente forma. Muy bien.
Bueno, Ignacio, te seguimos en las redes sociales. Ha sido un placer de verla charlar contigo. Ha sido la primera vez aquí en Comercio TV y esperemos que no sea la última. Te llamaremos para hablar y también, por supuesto, pendientes, que sabemos que tú eres especialista también en política, así que muy pendientes del desarrollo de la guerra en Ucrania, de las dos guerras que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que Donald Trump en 24 horas, pero se le ha alargado un poquito más. De momento, unos meses. Te estaremos Muchas conectando. gracias. Muchísimas Un saludo para vosotros y para la audiencia de comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nosotros seguimos muy pendientes. También ustedes hagan sus apuestas. ¿Qué anunciará esta tarde Donald Trump? Hay mucho misterio. Alrededor de las 4 de la tarde ya sabremos lo que tiene que decir el presidente y en qué consistirá ese plan arancelario. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Buenos Días, Wall Street. Hasta ahora.